Iglesia Ortodoxa es una comunidad cristiana cuya antigüedad se remonta a Jesús y a los 12 apóstoles. Es la tercera de las tres grandes iglesias o comunidades cristianas después de la Iglesia Católica Romana y el conjunto de iglesias protestantes, y cuenta con más de 225 millones de fieles en todo el mundo. La Iglesia Ortodoxa se considera la heredera de todas las comunidades cristianas de la mitad oriental del Mediterráneo. Esto lleva a ciertas tensiones con iglesias orientales unidas a Roma. Su doctrina teológica se estableció en una serie de concilios, de los cuales los más importantes son los primeros 7 concilios llamados ecuménicos. El cuarto concilio ecuménico fue el que introdujo la denominación de ortodoxo, para designar a los que aceptan en forma total el credo de Nicea y de Constantinopla, y los dogmas de los concilios ecuménicos sin modificaciones. Tras varios desencuentros y conflictos, la Iglesia Católica Ortodoxa y la Romana se separaron, y el cristianismo ortodoxo se difundió por toda Europa Oriental. La Iglesia Ortodoxa está en realidad constituida por 15 iglesias autocéfalas, que solo se reconocen por el poder de su propia autoridad jerárquica. En los inicios del cristianismo existían 3 grandes centros supradiocesanos, que eran cabeza de todas las iglesias episcopales de las ciudades de su zona: la Iglesia de Roma, fundada por los apóstoles San Pedro y San Pablo; la Iglesia de Antioquía, fundada también por el apóstol San Pedro; y la Iglesia de Alejandría, fundada por el apóstol San Marcos. En la actualidad, el cristianismo ortodoxo es la religión dominante en Bielorrusia, Bulgaria, Chipre, Georgia, Grecia, Montenegro, Moldavia, la República de Macedonia, Rusia, Rumania, Serbia y Ucrania. En cuanto a su doctrina y su salvación, para ellos el hombre fue creado en perfecta comunión con Dios, pero se alejó de Dios por el pecado. La salvación de las torturas infernales después de la muerte y la adquisición de la vida eterna se realizó por Jesucristo tras su encarnación y la unión en él de 2 naturalezas, que son la divina y la humana, corrupta por el pecado original. Esa unión transformó la naturaleza humana en el proceso de la resurrección de Jesús. O sea, al pasar este proceso, gracias a la parte de salvación divina, la parte humana recibió nuevas cualidades que no podía adquirir por sí misma. En cuanto a la Trinidad, la doctrina de la Iglesia Ortodoxa con respecto a la Trinidad se encuentra resumida en el símbolo niceno-constantinopolitano. Los cristianos ortodoxos creen en un solo Dios, a la vez uno y trino, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, de una sola naturaleza e indivisible. La Santísima Trinidad son 3 personas distintas e inconfundibles, cada una de las cuales es una hipóstasis de la Trinidad, que comparte una misma esencia, increada, inmaterial y eterna. La tradición de la Iglesia Ortodoxa es que se considera la continuación de la Iglesia establecida por Jesús y sus apóstoles. La constancia de los dogmas de la doctrina cristiana original se considera una de las virtudes principales de dicha Iglesia. Se supone que cualquier cambio considerable de la doctrina se puede hacer solo por medio de un concilio ecuménico, o sea, de todo el mundo cristiano, una cosa no hecha en la Iglesia Ortodoxa ya por muchos siglos, desde el cisma con la Iglesia Romana, lo cual por su parte ha continuado convocando concilios ecuménicos, unida bajo la autoridad del Papa de Roma. Tanto la Iglesia Católica Romana como la Católica Ortodoxa consideran suya toda la historia de la Iglesia precismática. Por eso, la mayoría de los santos católicos siguen siendo santos de la Iglesia Ortodoxa, por ejemplo, Santa Mónica, San Lorenzo, San Hermenegildo, etc. La jerarquía de la Iglesia Ortodoxa es que la cabeza de la Iglesia en su totalidad se considera Jesucristo, mientras que los cabezas de las iglesias autocéfalas, patriarcas, se tratan como iguales, pero siempre respetando el honor de ser primos inter pares. El título significa supremacía meramente simbólica. Esa igualdad diferencia la Iglesia Católica Ortodoxa, presidida por los patriarcas, de la Iglesia Católica Romana, cuya cabeza es el Papa. Las diferencias teológicas entre la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana. En síntesis, entre las 2 confesiones se pueden observar tanto diferencias de organización como doctrinales y teologales. Entre ellas se destacan que la Iglesia Ortodoxa considera la consagración del pan y el vino en el cuerpo y sangre de Jesús en la misa, efectuada por el prefacio, las palabras del Señor, y no solo por las palabras del Señor. La Iglesia Católica Romana, por su parte, enfatiza la palabra pronunciada por el sacerdote en persona de Cristo cabeza, confesando que la transubstanciación ocurre por la virtud de las palabras de Jesús y la acción del Espíritu Santo. La Iglesia Ortodoxa
sostiene que la Virgen María fue concebida en pecado original, como todas las demás criaturas, y la Iglesia Católica, por definición del Papa Pío IX, en el año de 1854, proclamó dogma de fe a la Inmaculada Concepción, o sea, que ella, desde el primer instante de su ser personal, estuvo libre de todo pecado. A diferencia de la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa no acepta la figura de la Virgen María como corredentora, a pesar de su veneración particular. La Iglesia Ortodoxa también niega la existencia del purgatorio por considerar insuficientes las pruebas de las indicaciones bíblicas, puestas como una base de la aserción por los católicos romanos. Sin embargo, sí se reza por los difuntos, al igual que en la Iglesia Católica. En cuanto a la organización, la Iglesia Ortodoxa solo admite 7 concilios ecuménicos, y la romana acepta hasta 21. La Iglesia Ortodoxa no admite la supremacía universal del derecho del Papa de Roma sobre toda la Iglesia cristiana. Todos los obispos son iguales, solo se reconoce una primacía de honor. En la Iglesia Ortodoxa, el ministro ordinario de Santo Crisma es el sacerdote. En la Iglesia Católica lo es el obispo y el sacerdote solo extraordinario. Esto nos interesa mucho a todos. Es algo que siempre lo hemos peleado como Iglesia Católica, que en la Iglesia Ortodoxa se pueden ordenar hombres casados con una mujer de buena reputación, de tal forma que hay diáconos y presbíteros casados, mientras que en otros clérigos, tradicionalmente, aquellos con votos deben ser hombres célibes. Una vez ordenados, no se pueden casar o volver a casar. Los obispos a partir de la Edad Media son elegidos entre los monjes. En la Iglesia Católica Romana funciona de la misma manera para los ritos orientales en cuanto al celibato, pero no en el rito latino, donde todos los clérigos, a excepción de los diáconos casados antes de su ordenación, deben de ser cériles. La Iglesia Ortodoxa no tiene y no admite órdenes ni congregaciones. La forma de que un feligres desea hacer votos de vida consagrada es por medio de monasterios. A su vez, todo lo que las iglesias occidentales confirmaron, cambios en los dogmas, cánones y ritos siguen siendo similares a los de las iglesias orientales. De esta forma, los cristianos ortodoxos sí tienen el mismo credo de Nicea, pero sin la añadidura de las palabras y del Hijo al referirse a la presencia del Espíritu Santo. Poseen también los mismos 7 sacramentos. El de la confirmación es otorgado inmediatamente después del bautismo. El de la Santa Comunión se da a los fieles en forma completa, cuerpo y sangre de Cristo. A los niños, la comunión se les brinda desde que son bautizados, pero la primera confesión se hace al cumplir los 7 años de edad. En la Iglesia Ortodoxa se considera que el matrimonio debería de durar toda la vida, pero en algunos casos sí se concede el divorcio y permite las segundas nupcias. Los monjes del clero regular, que son los monacal, deben ser célibes, pero los sacerdotes del clero secular, los que sirven en las parroquias, tienen que estar casados antes de la ordenación, como antes en el occidente. Para los obispos son ordenados solo los sacerdotes del clero regular, o sea, los monjes. También para ellos, las imágenes sagradas deben ser escritas de acuerdo con determinadas reglas y cumplir ciertos requisitos. En cambio, los cristianos ortodoxos dicen que los íconos se escriben, mas no se pintan. La mayoría de los ortodoxos ven a estas iglesias como un obstáculo en el camino de la reconciliación entre la Iglesia Católica y la Ortodoxa. Ellos sienten que la existencia de este grupo de la Iglesia constituye una negación por parte de los católicos de la realidad crucial de la Iglesia Ortodoxa y que por lo tanto ayudan a fomentar divisiones entre las comunidades ortodoxas locales.